Comenzamos un viaje hacia la imaginación, los sentidos, el descubrimiento, el asombro, hacia el arte, el destino, Ítaca. Sí, yo creo que es eso, la pintura me llevó por esos caminos de la libertad. Aborda en el libro Buenas noches, Laika. Buena parte del aprendizaje se basa en una memoria histórica. Un artista crea su propia voz, su propio trazo, todo aquello que consideramos su estilo, gracias al talento y sobre todo a la disciplina. En el caso de Leticia Tarragó ha sido una disciplina por décadas y ha creado sin duda eso que usted conoce ya como el estilo de Leticia Tarragó. En esta conversación que vamos a tener con esta gran artista, usted va a descubrir cómo es que llegó a encontrar ese maravilloso estilo. Buenas tardes, a Mónica Nebraumont y a un servidor nos da muchísimo gusto presentarles este programa de Ítaca el día de hoy. Estamos precisamente en el taller de la maestra Leticia Tarragó. La maestra Tarragó es un icono de la plástica veracruzana, de la plástica nacional. Su obra se ha expuesto en todo el mundo, de tal suerte, Mónica, que es un placer realmente platicar con la maestra Tarragó. Leticia, pues vamos a empezar preguntando una obviedad y una cosa muy natural y que seguramente a nuestro auditorio le va a gustar saber. ¿Cómo se inicia la maestra Tarragó en la plástica? Pues yo desde pequeñita siempre me dediqué a dibujar porque era yo muy retraída. Provengo de una familia numerosa, tengo hermanos y hermanas, pero yo siempre me escondía por allí a dibujar, a hacer figuritas de plastilina. Mi mamá tenía una afición por las artes plásticas, pero ella no pudo, obviamente, con los hijos y todo. Y entonces cuando vio que yo tenía como dedicación a eso, pues me proveían. A mí me encantaba enfermarme porque cuando te enfermabas, pues yo realmente no tuve enfermedades graves ni nada, pero me llevaban pinturas, papel, libros donde podía yo aprender a dibujar animales, a dibujar figuras. Entonces era realmente una diversión porque pues en ese momento no vas a la escuela, te entretienes haciéndolo. Y así fue como que yo me fui empapando de todo lo que pues es el arte. Obviamente tuvimos una cultura muy global en mi familia porque íbamos a conciertos, no se supeditaba únicamente a lo que uno hacía, como mis hermanos música y yo pintura, sino que íbamos al teatro y todas esas cosas. De hecho, cuando yo tenía como 8 años o 9, Gabriela Mistral, la escritora, vivió en mi casa, estuvo como 2 semanas, para mí fueron como 3 meses, porque yo siento como que fue una parte muy larga de nuestras vidas, porque era un personaje ella, ¿no? Era una señora que de pronto pues como que te podía dar miedo porque era muy adusta en sus aspectos, sin embargo era muy amable en su trato. Y bueno, ella también nos regaló libros, o sea, todo eso, pues eso es como lo que te va haciendo que florezca lo que tienes adentro, ¿no? Claro, aparte tengo entendido que tu padre era médico. Sí, mi padre era homeópata. ¿Y que él era promotor de artes? ¿Cómo es eso? Sí, de hecho por eso es que teníamos tanto acceso al arte, porque pues vivíamos en Orizaba, que es una ciudad pequeña. Pero en esa época todos los artistas o escritores o lo que fuera que iban a México, llegaban por barco, no eran los aviones, era todavía algo muy caro, ¿no? Y entonces mi papá sí formaba un grupo de personas interesadas en todo esto, en promover el arte,
Y entonces contrataban allí a los que iban a México, pues se quedaban de pronto un chelista, un violinista. Me tocó ver el espectáculo del Lago de los Cisnes con Alicia Alonso, nada menos, y yo era muy pequeña, pero todo eso pues es como te va nutriendo, ¿no? Y entonces sí, mi papá le interesaba mucho eso, a mi mamá también, porque escribían los dos. Mi mamá escribía poesía y mi papá ya cuando nos fuimos a vivir al DF, él escribía en revistas, hacía crónicas sobre libros, daba conferencias, pero todo era autodidacta, porque en esa época no era del papelito habla, sino tu formación lo que contaba, ¿no? Y entonces esa ida al DF fue ya para establecerse y allá decidiste estudiar. Sí. ¿O se fueron para apoyarte a ti en esta? Pues no a mí, a todas, porque también mi hermana la mayor estudiaba piano, a la otra como que le gustaba la danza. Entonces realmente dijeron, no, pues vamos allá, que allá están las escuelas especializadas en estas actividades, ¿no? Y ya pues así yo entrando, ya terminé mi primaria y luego a la Esmeralda a estudiar pintura. Voy a retomar algo de tu primera respuesta, que te vino muy bien la enfermedad, ¿no? Y me acuerdo que Sergio Pitol, un amigo tuyo, dice que también de niño enfermarse le sirvió mucho para pasarse los años escolares leyendo. Claro. Tú estuviste en Polonia a principios de los 60, en esos años en donde Sergio Galindo y Sergio Pitol estaban allá. No estaban en Polonia. Sergio Pitol. Galindo. Sergio Galindo ya había ido. Ya había estado ahí. Ya había estado ahí, pero estuvo una temporada muy corta. No, nosotros cuando llegamos a Polonia, la sorpresa fue encontrarnos allí a Sergio Pitol, que venía de China. Él había estado 2 años en China y luego se fue en el Transiberiano hasta Varsovia, y él nos dio la bienvenida. Fue muy bonito porque no lo conocíamos personalmente. Nosotros coincidimos nada más una vez en una huelga de hambre que se hizo por Siqueiros, cuando estaba en la cárcel él y Vallejo. Y él estuvo allí, pero yo ni hablé con él ni nada. Pero yo le había ilustrado 2 cuentos en la revista de la UNAM. Y de allí él ya me conoció, porque pues él no sabía que yo le iba a ilustrar los cuentos. Eso me lo dieron ahí en la editorial de la UNAM, ¿no? Psicóloga de formación, ganadora del Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2014, reconocida internacionalmente por su libro de haiku, Marta Rivapalacio Obón comparte con nosotros Buenas noches, Laica, con ilustraciones de David Lara. El 3 de noviembre de 1953, la una entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tomó la delantera en la carrera espacial con el lanzamiento del satélite artificial Sputnik 2 y con la puesta en órbita del primer ser viviente en la historia, la perra Kudryavka, nombre que en ruso significa pequeña de pelo rizado y conocida de manera más amplia como Laika. La Guerra Fría fue el escenario de este suceso y es también el territorio de la historia que Marta Rivapalacio Obón aborda en el libro Buenas noches, Laica, publicado bajo el cuidado del Fondo de Cultura Económica en su colección A la orilla del viento. Ambientada en la década de los años 50 en la Ciudad de México, la autora nos presenta la historia de Sebastián, el pequeño protagonista que vivirá en carne propia una historia de confabulaciones y misterios, que deberá resolver por cuenta propia. Como un juego de espías al interior de su colegio y de su propia familia, tratará de averiguar la verdadera causa de la desaparición de Marina, una chica de su salón de clases que sin más ha dejado de asistir a la escuela. Apoyado por un equipo de radiotransmisión de onda corta, también se tratará de seguir los pasos de Laika alrededor de la órbita terrestre, el evento con mayor difusión mundial en aquel momento. Marta Rivapalacio concatena así 2 historias, aquella que se desarrolla en el espacio exterior al interior del Sputnik 2, haciendo uso de recursos netamente poéticos, y la que sucede en la Tierra, a cientos de kilómetros, en el corazón del protagonista. Nunca es fácil hablar de la muerte, ni del amor, ni del miedo,
En este libro podremos descubrirnos como los niños que seremos por siempre. Nos encontraremos con aquellos que hemos perdido de manera dolorosa y reviviremos la convivencia con nuestros padres, quienes siempre saben lo que es mejor para sus hijos sin que podamos entenderlo a ciencia cierta. Las bellas ilustraciones del libro en blanco y negro, a cargo de David Lara, complementan esta bella historia impregnada por la melancolía de aquellos duros golpes que nos hacen crecer. No importa si el lector es un niño o un adulto. Buenas noches, Laika navega en la galaxia y en el aire terrestre, rodeado de fantasía y hermosas metáforas. Perros cosmonautas que intentan recordar la frescura de la hierba y niñas acróbatas intergalácticas que cubren de misterio las páginas hasta desaparecer. Será imposible que el lector se muestre indiferente después de la lectura, porque descubrirá que, al igual que los nuevos descubrimientos en la carrera espacial, también podemos seguir encontrando resquicios inexplorados en nuestra propia alma. ¿De dónde surgen todas estas mujeres? La presencia femenina siempre está presente en tu obra. ¿Cómo? Pues yo creo que porque pues es mi naturaleza. Y también porque Orizaba pues le pasa como a Jalapa, que es la neblina, llueve mucho, te hace, ese medio ambiente te hace encerrarte, ¿no? Y dentro de eso, a mí me tocaba ver la vida de las familias, así como le pasó a García Márquez, que escribe su saga de familias ¿no? de Macondo. De Macondo. Pues es muy real porque son lugares muy cerrados. También Paso del Macho, que donde es mi mamá. Son familias en las que todos se conocen, ya ven que dicen pueblo chico, infierno grande. Entonces sí, sí, es cierto. las vidas de las familias, las fotos antiguas. Yo me volví muy como nostálgica en ese aspecto. Y ya cuando yo estudié en La Esmeralda con maestros que pertenecían a la Escuela Mexicana de Pintura, muy buenos, Castro Pacheco, Nicolás Moreno, Pablo Higgins. Y empecé en esa línea un poco, de la mujer vendiendo flores, o el viejito vendiendo flores, o los niños. Pero me fui mucho a dibujar niños porque me gustaba mucho. Yo me iba a las barriadas del DF con mi carpeta y dibujaba yo a los niños, les daba unos dulces y ya se sentaban por allí y les hacían sus dibujos. Y eso hizo que yo primero empezara con una cosa como muy infantil, como dibujando niños, haciendo cosas, pero siempre en un ambiente muy, muy nostálgico, muy de oscuridades, ¿no? Todo lo que también el niño puede tener dentro de sí, que piensa que no. Uno piensa en un niño y ya ves que les toman una foto y tienen que sonreírse. No, ¿por qué? El niño tiene sus momentos de seriedad en los cuales él está forjando su propio ser. Y eso es lo que me empezó a llamar la atención. Y ya me desligué de la cosa así, de la fruta y el bodegón y esas cosas, para empezar a hacer como historias, ¿no? En realidad. Claro. Voy a tener cuidado para hacer esta pregunta estando en medio de dos damas. ¿Cómo ha sido para ti, digamos, el desarrollo de tu propio trabajo? La pintura mexicana ya sabemos que es muy masculina, por decirlo así, sí, ¿no? Los muralistas, sí, hombres claro. todos, La Ruptura, casi todos hombres, Sí. a pesar de haber grandes pintoras mexicanas. ¿Cómo te ha ido a ti en esa parte? Es muy curioso porque eso no se ha dado como en otros ámbitos, que sí hay una clara discriminación hacia la mujer. En este caso no hay discriminación. Yo creo que así con la neta, que la mujer se autodiscrimina. Cuando yo me casé, que anuncié a todos mis amigos, yo tenía puros amigos pintores, de mujeres y hombres. Estaba Fanny Rabel, que va a propósito de eso que decías. Y estos amigos, cuando se supieron que me iba yo a casar con Fernando, me dijeron, no, chiquita, pues hasta aquí llegaste, porque ya en cuanto tengas hijos ya vas a dejar de pintar. Yo nunca entendí eso, ¿no? Porque es la mujer la que decide, pero eso de ser sumisa,
ya es una cosa que viene con el paquete de ser mujer. Y en el pleno siglo XXI siguen sin entenderlo. No obstante, de pronto trabajan en cosas en donde nunca ven a sus hijos, ¿no? Que están en una oficina de sol a sol y no ven al niño nunca. Pero eso sí se les hace muy bien, pero no ser pintora. Yo pintaba, pero tenía a mis hijas a mi alrededor, ¿no? Bueno, también tuve la suerte de que Fernando era pintor, como yo. Entonces, ¿crees? Nos compartíamos todo esto de los hijos con el trabajo, ¿no? Claro. ¿Crees que esta ideología ya era tuya desde la familia? ¿O crees que también tiene mucho que ver los viajes, tus experiencias que has tenido a lo largo de tu vida y que la pintura te ha llevado? Sí, yo creo que es eso. La pintura me llevó por esos caminos de la libertad, porque realmente sí, a mí me dio mucha libertad. También a mis hermanos, eran nada más que las disciplinas de la música es más egoísta, jala mucho a la persona a estar metido en su disciplina, ¿no? En mi caso, pues no, porque el pintor es como el escritor o el poeta que vives de las vivencias de los otros, o sea, vas viendo que lo que hacen aquí, lo que hacen allá, te vas al mercado, tienes muchas cosas de dónde sacar de tela para recortar, ¿no? Porque finalmente uno lo que hace es de sus propias experiencias, como tú dices, los viajes, pero también sí, en el medio en el que yo estaba, aunque éramos poquitas las mujeres que nos dedicábamos a la pintura, no obstante, teníamos muy buena relación con los hombres, nunca hubo de esas cosas de meterse en zancadillas, de rivalidades, ni nada de eso, ¿no? Hijo él mismo de la tradición sonera, recibió recientemente la medalla Gonzalo Aguirre Beltrán. Ha sido uno de los investigadores más prominentes del son jarocho y se le deben a él estudios sobre músicos como Lobo y Melón, Memo Salamanca y Tongolele, entre muchos más. Rafa Figueroa, hoy en Ítaca. Yo soy sotaventino, toda mi familia es de aquí, de Veracruz. Mi papá pues viven aquí, mi mamá están aquí, mi papá es músico de son jarocho, don Fallo Figueroa, construcción de instrumentos, pero también ha sido en algunas épocas de su vida pues músico rumbero, ¿no? Ha estado siempre, como muchos en Sotavento, estamos entre las dos vertientes, como que vamos y venimos, ¿no? Es parte de la identidad jarocha, o sea, somos jarochos, pero también somos antillanos. Entonces, de él, pues obviamente heredé todo el interés por la música. Los versos en la familia, y yo me imagino que en muchas familias sotaventinas es lo mismo, siempre son una parte como que muy presente, ¿no? En las sobremesas, pues mi abuela de repente decía un verso que ella que se sabía, o mi tía decía cómo mi tío la había enamorado con una décima. O sea, es como parte de la vida cotidiana, ¿no? O mi abuela pues nos regañaba con un versito, ¿no? El flojo y el mezquino hace dos veces el camino y cosas así. Como que es algo muy presente. Yo en algún momento de mi adolescencia, bueno, cuando era adolescente, estudié música, o sea, era como que lo que yo quería hacer en la vida, pero muy pronto me di cuenta que buena parte del aprendizaje se basa en una memoria histórica, ¿no? O sea, los pianistas clásicos pues tienen que empezar con la Ana Magdalena de Bach, de hace 4 siglos, no sé, y seguir como que en un cierto orden, Mozart, Beethoven, terminar acá con Brahms y con los contemporáneos, porque es una manera real de aprender, ¿no? O sea, porque uno tiene que como que reproducir la historia de la comunidad de la que viene uno. Entonces volteé a ver hacia mi comunidad, hacia la parte rumbera y jarocha, y no había mucho, ¿no? O sea, había algunos articulitos en unas revistas, etcétera. Realmente no había de Agustín Lara, que era del que más sabía, pues había realmente poco, ¿no? Entonces empecé como que cada vez más a cargarme hacia la parte de la historia, y en algún momento de mi vida pues decidí que
que iba a dejar la música para dedicarme a la investigación, que era lo que realmente, y pues desde entonces ha sido mi pasión, ¿no? Una de las facetas importantes de nuestra cultura jarocha ha sido la versada, o sea, los versos, la lírica. Y dentro de esa lírica, la décima pues ocupa un lugar muy importante. De eso se trata este proyecto que estamos trabajando actualmente, que nosotros le hemos puesto Pedacito de Patria, en directa referencia a la canción de Veracruz de Agustín Lara, Pedacito de Patria que sabe reír y cantar, porque tratamos de los decimistas que le cantan a su localidad, a su comunidad, a su entorno, a cada quien le canta su pedacito de patria, ese que traemos, que podemos viajar por todo el mundo, pero el pedacito de patria nunca se nos sale del corazón, ¿no? Y entonces se piensa esto como una serie de décimas dedicadas a los diferentes rincones de Veracruz, y se empezó con 2 títulos, uno dedicado a don Nereo Rodríguez, que él es uno de los decimistas importantes, recientes, todavía en activo, de Minatitlán, y a don Delfino Guerrero Chipuli, que él ya falleció y tuvo una época muy importante, digamos, de los años 60 para acá, como parte del grupo Tigres de la Costa, que le dedicaban a cantar pues a todo el entorno del puerto de Veracruz, la parte jarocha del puerto de Veracruz, que el puerto de Veracruz es muchas otras cosas, pero también tiene una parte jarocha, y los Tigres de la Costa se dedicaban a eso, o se dedicaron durante muchos años. Cuando tienes que hacer como, no sé, algún análisis introspectivo, o qué es lo que le da al artista las ganas de continuar. Y bueno, a mí me gusta mucho ir a ver exposiciones. Eventualmente pues va uno a México, porque pues acá no llegan esas exposiciones así de grandes pintores, o ir a Nueva York. Antes viajábamos mucho, ahorita pues ya la economía mexicana ya estamos peor que países de los comunistas, ¿no? Porque ya no podemos salir a ningún lado. Pero antes sí, entonces sí hay que ir a ver pintura, porque te renueva. O sea, yo iba a ver, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que es mi preferido, y sales de ahí, pues, aprendiendo cosas. Uno siempre aprende. También aprendo cuando doy talleres grabado y eso, aprendo de mis propios alumnos, porque siempre hay algo. El chiste es no perder la curiosidad. Uno siempre tiene que estar curioso de aprender algo y de hacer un pequeño cambio por aquí, otro por allá. Claro. Y así. Bueno, pues tenemos muy poco tiempo, que siempre es una pena que se nos acorte cuando la plática es tan buena y tan sabrosa. Mónica siempre hace una pregunta cuando vamos a cerrar un programa. Leti, pues la pregunta de este programa es: ¿cuál es tu Ítaca, Leti? ¿Quién te espera? ¿Hacia dónde te diriges? Es una muy buena pregunta. Bueno, yo realmente siento que estoy en una edad en la que ya empiezo, como dice un amigo, soy joven en tobogán, ¿no? Ya voy para abajo. Pero esa es la cosa, siempre mantener la curiosidad por lo que puede venir, siempre seguir siendo. Yo nunca estoy pensando, ay, ya me estoy haciendo viejita. No, hay que seguir con el pensamiento joven, ¿no? Que no hay nadie que nos ponga un cartabón para eso, sino que nosotros, si queremos seguir siendo jóvenes, seguimos siendo jóvenes. Entonces yo sigo así, sigo aprendiendo de lo que sea, de un libro, de fotografías, de la gente. Y pues, ¿qué me espera? ¿O cómo era? ¿Qué me espera? O, ¿quién pues, te espera? ¿Quién me espera? Eso sí, quién sabe. Yo lo que gozo al máximo es también a mi familia y mis amigos, ¿no? Mi familia, mis hijas, mis nietos, mis yernos, todo eso, porque todo hace un todo, ¿no? Y lo importante es que uno le puede dejar como patrimonio a las personas que lo rodean a uno. Eso es más importante
que si les dejas, no sé, dinero o quién sabe qué cosa, ¿no? Yo creo que eso va junto, todo, es como un paquete, ¿no? De vida. Pues con este paquete de vida y con este paquete de conversación, con esta jovialidad y esta pasión de Leticia Tarragó, nos despedimos de un programa más de Ítaca. Mónica, maestra Tarragó, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.